El seminario que les traigo hoy es de anormalidades mullerianas. Este es un tema que decidí traer porque la verdad es un tema que pocas veces uno tiene pues como la oportunidad de revisar en profundidad y entonces pues quería revisarlo. Dentro del contenido, entonces, vamos a hablar de la embriología para poder entender bien cómo es que suceden las malformaciones, la definición, las generalidades, y dado que hay múltiples clasificaciones y múltiples formas de poder abordar la enfermedad, entonces yo propuse un algoritmo para abordar paso a paso y poder reportar lo que realmente importa a la hora de tener este tipo de patologías. Y finalmente voy a dar una conclusión. Entonces, dentro de los objetivos es realizar de una manera metódica y ordenada el abordaje de las anormalidades de los conductos paramesonéfricos. Lo otro es conocer la embriología del útero y los anexos. Y lo otro es establecer las pautas para un informe estructurado. Muchas veces uno se ve enfrentado a este tipo de patologías y hay una serie de cosas que es muy importante decirles. Entonces vamos a empezar este seminario hablando de la embriología, iniciando por decirles que la formación de ovarios, ductos genitales y glándulas anexas es un proceso que se encuentra estrechamente relacionado. Entonces, inicialmente este es un embrión de más o menos 5 semanas y les voy a pedir el favor de que nos fijemos hacia esta parte en donde vamos a ver cómo, empezando hacia la semana 5, algunas células germinales primordiales migran desde la vesícula umbilical en el embrión hasta las crestas gonadales, las cuales están formadas por tres fuentes: un mesotelio que recubre la pared posterior del abdomen, un mesénquima que está subyacente y unas células germinales primordiales. Y aquí entonces hago un detalle pues de las estructuras. Miremos la cresta genital, cómo se empieza a observar y la relación que hay con el blastema metanéfrico en la parte más caudal de ese embrión. Si realizamos nosotros un corte transverso o axial, podemos observar pues, las relaciones anatómicas del mesenterio dorsal y las células germinales primordiales con el intestino primitivo. Entonces, aquí podemos ver este mesenterio dorsal, el cual va a ser muy importante debido a que las células germinales, miren cómo viajan a través de ese mesenterio hacia su destino en la cresta genital. Durante las semanas 6 y 7 se incorpora en la cresta gonadal, la cual va a desarrollarse en una gónada indiferenciada. Entonces aquí podemos ver las diferentes estructuras, la relación del mesonefros y el paramesonephro. En embriones femeninos con 2 cromosomas X se regula el desarrollo pues, del ovario y el desarrollo de los cordones gonadales, secuenciándose en un proceso de regresión de algunas estructuras. Aquí les voy a mostrar los ductos mesonéfricos y los ductos paramesonéfricos, lo que va a pasar. Y es que durante el desarrollo va a haber una involución de los ductos mesonéfricos, mientras que persiste el desarrollo de los paramesonéfricos. Entonces, en esta animación les voy a mostrar cómo a través del tiempo los extremos más craneales de los conductos se abren hacia la cavidad peritoneal y más caudalmente los conductos paramesonéfricos discurren paralelo a los conductos mesonéfricos hasta que alcanzan la futura región pélvica. ¿Eso por qué es importante? Porque los conductos paramesonéfricos se fusionan formando un primordio uterovaginal en forma de Y que podemos ver ahí en color rojo, y esta estructura tubular se va a proyectar hacia la pared dorsal del seno urogenital y produce una elevación del tubérculo del seno. Entonces aquí les voy a mostrar pues las estructuras y finalmente esta animación pues va a resumir todo lo que les vengo a decir. ¿Qué es importante? Es importante que miremos en la animación de la parte izquierda de la pantalla como lo que vamos a conocer más adelante como la vagina hay una combinación
de estructuras y los 2 tercios más distales van a derivar del seno urogenital, mientras que el tercio superior del conducto uterino, y ese tercio superior es el que se va a ver más afectado pues por las anormalidades mullerianas. Entonces, ya conocida pues la embriología y el proceso de desarrollo, voy a empezar por definir qué es una anormalidad mulleriana. Y una anormalidad mulleriana consiste en el desarrollo anormal, bien sea por fusión inadecuada o falla de la reabsorción de las estructuras derivadas de los conductos de Müller o los conductos paramesonéfricos. Ocurre en una de las 3 fases, bien sea en organogénesis, lo que nos da una genesia, una hipoplasia o un útero unicorne, una anormalidad en la fusión, lo que nos da como anormalidad un útero didelfo bicorne, o una anormalidad en la reacción, lo que nos puede dar un útero septado o arcuato. Generalmente, dada que hay estrecha relación con la formación del riñón, puede haber anomalía renal presente hasta en un 30%. Y la agenesia renal es la anormalidad más común, presente en 2 tercios de los casos. A continuación les traigo un esquema con el cual deseo recordar las diferentes relaciones anatómicas que hay entre el ovario, la trompa de falopio, el cuerpo uterino y la vagina en la parte más caudal. En este corte de resonancia potenciado en T2 en el plano sagital, intento demostrar la anatomía zonal del útero, en donde se observa una diferenciación entre el endometrio de alta intensidad de señal, el cual se encuentra señalado con las 2 estrellas pequeñas, la zona de unión de baja intensidad o miometrio interno, que es el lugar donde más compacto se encuentra el músculo liso, y el miometrio externo de intensidad intermedia, como se muestra en estas imágenes. Normalmente dicha anatomía se observa de una manera clara en el grupo de mujeres en edad reproductiva. Se puede observar también un contorno liso del cuerpo uterino en su porción más anterior. Entonces, ¿qué imagen nosotros debemos usar para poder evaluar una normalidad mulleriana? Se debe usar, pues idealmente la imagen de elección es la resonancia. Sin embargo, como podemos ver, hay diversas maneras de abordar la patología, desde ecografía, histerosalpingografía, tomografía, o esta imagen que está hecha con un ecógrafo y una reconstrucción en 3D. Entonces, dado que la técnica de estudio de elección es la resonancia, pues este es el protocolo. Se utiliza una secuencia coronal T2 con un field of view bastante alto para poder ver las anomalías renales que acompañan generalmente a esta patología. Un sagital T2 para mirar la anatomía zonal que les acabé de mostrar. Un axial T1, pues debido a que se puede acompañar de hematocolpos o hematometra, poder distinguir la sangre, y se hacen cortes oblicuos y en eje corto para mirar las diferentes estructuras al interior de la cavidad endometrial. También se hace un coronal T1 pues directo para evaluar la posibilidad de que haya hematocolpos. También algunas casas comerciales ofrecen una reconstrucción isovolumétrica, particularmente General Electric pues tiene una secuencia que se llama Cube, que les permite, y ellos la venden como lo que va a revolucionar o va a cambiar la forma en que nosotros pues escaneamos, y hace pues las reconstrucciones volumétricas como si fuera una tomografía. Entrando ya en materia de la clasificación, entonces tenemos varios tipos. Esta es la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que tiene 7 clases, perdón, siendo la 1 la genesia o la hipoplasia, y siendo la número 7 la relacionada con anormalidades por dietiletilvestrol. Y este es pues el esquema que ellos plantean. Es un esquema pues que hay que tenerlo pues para poder recordar cada uno de los detalles. Y esta es la clasificación de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y de la Sociedad Europea de Endoscopia y Ginecología.
en donde explican la anormalidad uterina por un lado y la anormalidad cervicovaginal por otro, y esto pues se hace un poco más complejo a la hora de nosotros interpretar las imágenes. Entonces, ¿cómo debemos abordar la imagen? Pues entonces yo les propongo este algoritmo que tiene múltiples pasos. Entonces, el primer paso que nosotros vemos al sospechar una normalidad de los ductos paramesonéfricos es mirar el útero y la vagina en sagital y axial. Lo segundo que debemos hacer es mirar el tamaño del útero. Lo tercero es mirar la forma del útero en el plano oblicuo, en el eje largo. Lo cuarto es la extensión de un septo vaginal en el caso de que lo identifiquemos. Y el quinto paso es mirar la obstrucción y ya con eso pues podemos tener solucionada toda la información que deberíamos decirle al clínico. Entonces empecemos con el paso 1 que es mirar el útero y la vagina en sagital y axial y tenemos dos opciones, que el útero y la vagina estén presentes o estén ausentes. Me voy a ir hacia el brazo de la izquierda de sus pantallas que es ausente y si está ausente pues fácilmente estamos ante una agenesia. Agenesia o agenesia de Müller o el síndrome de Mastansky-Kusterhauser se caracteriza por tener amenorrea primaria. Clínicamente las pacientes y puede haber una agenesia vaginal, una agenesia cervical de las trompas de falopio, una agenesia combinada o del fundus uterino. El 90% se presenta con agenesia uterina y el 10% tiene un útero rudimentario. Si nosotros evaluamos la embriología, vemos que los ovarios no participan mucho en este proceso del desarrollo de los conductos de Müller, por lo cual generalmente no están afectados. Los síntomas dependen de qué sea lo que hace falta, bien sea el fundus uterino o bien sea el cervix o bien sea que haya una agenesia completa, aislada. Si hay un síndrome de Rokitansky, es importante pues mirar que los ovarios siempre estén normales y la histerosalpingografía pues no tiene mucho papel diagnóstico en este caso. Y en la ilustración de de la derecha de la pantalla podemos ver un útero rudimentario y generalmente la vagina es un tracto fibroso. Aquí observamos el ejemplo de una paciente de 17 años con amenorrea primaria, en quien se muestra una estructura triangular en la ubicación esperada del útero, mostrada con la flecha recta en la parte superior de la ilustración del lado derecho. No se ve un cuello uterino discernible y la vagina es reemplazada por una estructura fina en forma de cordón fibroso, el cual está con las flechas vacías señaladas. En la otra fotografía se observa una resonancia en el plano axial en T2 de la misma paciente que muestra ovarios normales con flechas curvas y yemas uterinas simétricas bilaterales con las flechas vacías. En el siguiente ejemplo vemos una resonancia en el plano axial que muestra una estructura fibrótica en la localización esperada del útero que está con la flecha recta y unas bandas fibróticas bilaterales conectando a las yemas uterinas que se encuentran con las flechas vacías. Asimismo, la misma paciente tiene una proyección en el plano axial en donde se observa una estructura similar a un cordón fibroso en la localización esperada de la vagina. Hay una ausencia también de los 2/3 superiores de la vagina que corresponde al síndrome de Rokitansky-Mayer-Kusterhauser. Continuando con los ejemplos, observamos una resonancia en el plano sagital de una niña de 16 años quien se presentó con amenorrea primaria y genitales externos al examen físico normales, en donde se observa una estructura similar a los tejidos blandos, pequeña en la localización esperada del útero, señalada con la flecha recta, sin cuello discernible. Podemos observar además que el
tercio inferior de la vagina se encuentra presente señalado con las flechas vacías. Un quiste de la glándula de Skene es notado de manera incidental y se encuentra señalado en la flecha curva. En la otra fotografía se observan los mismos hallazgos, pero en el plano axial. Este es otro caso en donde resalto la importancia de mirar las anormalidades renales. En este caso tenemos una paciente monorrena que tiene una anormalidad del desarrollo mulleriana asociada. Entonces, siempre mirar eso. Entonces, ya dijimos, si está ausente esa agenesia, si está presente, entonces vamos al paso 2, que sería mirar el tamaño del útero. Y lo vemos en el plano sagital. Si el útero es pequeñito, entonces vamos a hablar que es una hipoplasia. Y la hipoplasia y la agenesia hacen parte de la clase 1 de las anormalidades mullerianas. Ahora, pasemos al siguiente paso. Si el útero no está ausente, no está pequeño y es normal a grande, lo siguiente que debemos hacer es mirar la forma en el plano oblicuo o en el eje largo. Y tenemos tres opciones. Primero, que el útero tenga una forma de banana. Entonces ya vamos a hablar de que es un útero unicornio. Y el útero unicorne representa el 20% de las anormalidades mullerianas y corresponde al arresto o casi arresto de uno de los conductos de Müller, o sea, no se desarrolla. Es un útero asimétrico y alargado en forma de banana y tiene varias presentaciones. Puede ser cavitado o no cavitado y puede tener un cuerno rudimentario o no puede tener un cuerno rudimentario. Y a su vez, el cuerno rudimentario puede comunicarse con la cavidad endometrial o no puede comunicarse. Puede presentarse con o sin hidrometrocolpos. Lo importante acá es que si hay endometrio rudimentario hay que reportarlo porque muchas veces se puede relacionar con endometriosis, con parto pretérmino y con dolor anexia, pues dolor pélvico. Y lo otro es que el útero unicorne es el que presenta mayor asociación con anomalías renales de todas las anormalidades mullerianas. Entonces podemos aquí ver una paciente de 25 años que tenía una sospecha por ultrasonido de un útero unicorne, le hicieron una resonancia y podemos ver el útero como en forma de pues una banana en el plano axial. Y en el otro lado, otro caso con sospecha de útero unicorne en el ultrasonido, pero vemos que hay un útero rudimentario señalado con las flechas vacías y un útero en forma de C o de banana que corresponde al útero o a la porción desarrollada. Bueno, lo tercero que hay que hacer entonces es mirar la forma de la cavidad uterina. Si tiene una cavidad uterina en forma de T, entonces decimos que es un útero relacionado con el dietiletilvestrol. Entonces, la anomalía relacionada con el dietiletilvestrol es una configuración en forma de T de la cavidad endometrial que presenta bandas de constricción, presenta unas márgenes endometriales irregulares y básicamente son pacientes que estuvieron expuestas al dietiletilvestrol. Este es una ultrasonografía en 3D en donde se ve pues la forma de la cavidad endometrial en T, en donde se ve ese fundus de la cavidad recta. Y aquí tenemos una histerosalpingografía en donde vemos pues la típica forma en T del útero expuesto a dietiletilvestrol. Entonces, si hay útero, si no tenemos un útero en forma de banana, ni tenemos una cavidad uterina en forma de T, nos queda la otra posibilidad y es la que esté un doble útero. Entonces, lo que tenemos que hacer en esos casos es mirar el fundus. Si hay un fundus plano o convexo o si hay un fundus de surco profundo. Si nos vamos por el fundus de surco plano o convexo, podemos tener un útero septado. Y el útero septado a su vez tiene dos formas de presentación, una concepto completo y otra concepto incompleto.
Entonces, el útero septado es el 55% de todas las anormalidades mullerianas, es la más frecuente y como podemos ver en la ilustración, el fundus uterino es un fundus convexo o puede presentarse plano. Lo importante es ver que el septo tiene un componente muscular que es isointenso al miometrio y si es un septo fibroso, pues va a tener baja intensidad de señal diagnóstica. El problema aquí es cuando haya que diagnosticarlo diferencialmente con un útero bicórneo. Entonces aquí podemos ver cómo esta paciente con abortos recurrentes en el tercer trimestre tiene un útero con un fundus plano en el cual se ve un septo fibroso hipointenso que corresponde al útero septado y aquí en la imagen de la derecha tenemos un ultrasonido en donde se observa la reconstrucción de dicha anormalidad. Aquí volvemos a tener otro caso en donde vemos una paciente de 30 años con aborto recurrente, en donde se ve una cavidad endometrial con un septo en el centro. Tenemos un útero que tiene un fundus plano que corresponde a un útero septado. Y aquí podemos ver en un plano axial cómo se observa dicha anormalidad. Aquí tenemos otro caso de otra paciente con las mismas características que les vengo diciendo. Entonces, ya tenemos si hay un fundus plano convexo, puede ser septado o puede ser arcuato. El útero arcuato tiene un fondo convexo plano, pero al interior tiene una ligera concavidad y es un engrosamiento focal leve del miometrio del fundus. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque hay una resorción casi completa del tabique uterovaginal y entonces esta parte de acá se abulta y se hace un engrosamiento focal porque no se alcanzó a resolver completamente. Generalmente es asintomático y representa solo el 20% y aquí en esta imagen pues podemos ver un abultamiento focal que corresponde a la normalidad que venimos diciendo. Vemos el fondo uterino plano. Y esta es una histerosalpingografía. ¿Y qué es importante reportar en caso de que nos toque hacer una histerosalpingografía y veamos una morfología de estas? Es mirar la relación entre la distancia, entre la altura del fondo y la distancia entre los ápices laterales del cuerno. Si es menor de 10, entonces estas pacientes tienen un buen resultado reproductivo. Ahora pasemos al otro lado. Si el fundus tiene un surco profundo y entonces nos encontramos ante la disyuntiva de un útero o bicorne o didelfo. Y entonces vamos a hablar primero del bicorne. Entonces en el bicorne, recuerdan que en los anteriores el fundus era plano o convexo. Aquí el fundus no es así. ¿Y a qué corresponde este útero bicorne? Corresponde a una fusión incompleta del miometrio del fundus con dos cuernos uterinos simétricos. Generalmente esa hendidura del fundus es mayor de 1 centímetro y esta normalidad es la que tiene mayor asociación con incompetencia cervical. Por tanto, estas pacientes son abortadoras recurrentes. Puede presentarse con uno o con dos cuellos, pero solo una vagina. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o qué pista diagnóstica podríamos tener nosotros para diferenciarlo con el didelfo que ahorita vamos a ver? Pues la anatomía zonal que les mostré al principio. La resonancia en el lado izquierdo potenciada en T2 donde se observan dos cuernos simétricos separados por una hendidura profunda, la cual es definida como mayor de 1 centímetro. El septo es completo y se extiende al nivel del canal cervical interno. En la imagen de la derecha también podemos observar dos cuernos bien desarrollados separados por una hendidura profunda mayor de 1 centímetro y el septo, al igual que el ejemplo anterior, se extiende hasta inmediaciones del cérvix.
Entonces, lo que les venía diciendo, ¿cómo diferenciar entonces un útero bicorne de un útero septado? Entonces, nosotros podemos observar acá lo siguiente. Si nosotros medimos el ángulo acá y nos da menos de 75 grados, podemos hablar que es un útero septado. Y si da más de 105, es un útero bicorne. Recordemos que el útero septado tiene el fundus más bien plano. Y lo otro es la distancia. Entonces, si hay una distancia que es esta que estoy señalando, menor de 5 milímetros, hablamos de un útero bicorne. Si tiene más de 5 milímetros, hablamos de un útero septado. Igual eso es como jugar a los dados porque la verdad es bastante complejo a veces, algunos casos, hacer esa diferenciación. Y por último, pues tenemos el útero didelfo. Y en el útero didelfo, pues sí tenemos una hendidura del fundus mayor de 1 centímetro y el diagnóstico diferencial está con el arcuato y con el septado. Pero aquí vemos que hay una duplicación completa de ambos cuernos y ambos cérvices, no hay una comunicación ni septos entre cavidades y generalmente la vagina está duplicada en el 75% de los casos. ¿Cómo se presenta este tipo de anormalidad? Generalmente las pacientes se presentan por un hematometrocolpos y es que muchas veces ese tabique vaginal está aceptado y las hace sintomáticas porque se retienen mucho pues los sangrados menstruales. Este útero didelfo es el segundo en probabilidad de embarazo exitoso. Entonces aquí vemos una duplicación completa de ambas cavidades uterinas sin fusión, sin septos. Podemos ver la anatomía zonal muy bien descritas. Aquí vemos los dos cérvix y las dos cavidades uterinas. Esta fue una paciente que consultó por abortos recurrentes. Entonces, ¿cómo diferenciamos un didelfo de un septado? Generalmente hay duplicación en el didelfo, en el septado no generalmente hay doble vagina. Hay una comunicación del septo que permite, el septo permite comunicación en la cavidad endometrial, mientras que en el didelfo no hay una comunicación con cavidad endometrial. En el didelfo siempre va a haber doble cérvix, siempre va a haber anatomía zonal conservada y generalmente el didelfo tiene una obstrucción vaginal que es la razón por la cual las pacientes consultan. Este es un caso en donde vemos una anomalía vista en ultrasonido y vemos aquí las dos cavidades uterinas que corresponde al útero didelfo porque vemos aquí dos cérvix y aquí vemos cómo se tiene el hematocolpos. Entonces ya con eso pues terminamos de ver ese abordaje de clasificación y lo último que hay que decir es si hay o no obstrucción, si está presente y ausente. Entonces, en resumen, si está presente debemos decir el nivel y si está ausente pues la debemos reportar. Entonces, en síntesis, las anormalidades clase 1 son agenesia o hipoplasia. La clase 2 es el útero S en forma de banana que corresponde al útero unicorne. La clase 3 es el útero que todo está duplicado, que es el útero didelfo. La clase 4 que es el útero bicorne. La 5 que corresponde al útero septado. La 6 que corresponde al útero arcuato. Y la 7 que corresponde al relacionado con la exposición a dietiletilvestrol. Y finalmente aquí tenemos pues como ese cuadrito en donde podemos con ese flujograma poder abordar adecuadamente la anormalidad mulleriana y lo que tenemos que reportar. Bueno, finalmente entonces para concluir, las anormalidades mullerianas son un espectro complejo. En conclusión, la resonancia es actualmente la modalidad de elección de imagen para diagnosticarla y los radiólogos siempre deben buscar anormalidades renales y esqueléticas en caso de ver alguna anomalía.
Es esencial también clasificar con precisión en lo posible, porque de eso depende mucho el éxito reproductivo de estas pacientes. Y si la clasificación es incierta o hay múltiples tipos de anormalidad mulleriana en una misma paciente, es mejor describirlas, o sea, solo describirlas en vez de uno encasillarlas en una clase de acuerdo a los pasos pues, que yo les presenté. Los dejo, esta es la bibliografía y muchas gracias pues